Nos cuente un poquito qué son los premios Jóvenes Emprendedores Sociales que organiza la Universidad Europea y en qué consisten. Bueno, pues yo tampoco me quiero enrollar porque ya estamos viendo que vamos un poquillo pillados de tiempo, ¿no? Solamente comentaros, para quienes no los conocéis, que los premios Jóvenes Emprendedores Sociales de la universidad nacieron en el 2008 y precisamente son el resultado de un trabajo colaborativo entre tres instituciones diferentes. La International Youth Foundation, que a través de la Youth Action Net, que ahora vamos a conectar con Joel, que es su representante, la Laureate Foundation, que es el grupo internacional de universidades al que pertenece la Universidad Europea, y la Universidad Europea de Madrid, que es la que en realidad está ejecutando estos premios en España. Para los que estáis entre los 18 y 29 años, tenéis un proyecto social con impacto en España y lleva un recorrido de 6 meses, sabéis que esto es vuestra casa, vuestros premios, y os invito a que os presentéis a esta 6ª edición, que finaliza el plazo de inscripción el 1 de marzo. ¿Vale? Y simplemente doy paso a Miquel, porque me parece que lo más interesante que tenemos en nuestros premios es la gente que los compone y la red que poco a poco va creciendo y va tomando más entidad, llena de personas como las que vais a conocer, interesantes, inteligentes, emocionantes, con fuerza, con ilusión, y que sin duda alguna es el mayor impacto que tiene el estar cercano al emprendimiento social juvenil, el tener esta vitalidad y el recogerla y el apoyarla para que lo hagan. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por venir y espero que os guste. Gracias, Laura. Yo os comento que esta semana, en realidad comenzó ayer, y esto es se compone de 3 partes, digamos. El evento de hoy, la mesa redonda con los jóvenes aquí presentes. El jueves, que os invito mucho a participar en un evento que se llama Micromecenas, en el que se presentarán, es una pequeña cena, en donde se presentarán 4 proyectos sociales, y los participantes, al finalizar la cena, votarán el proyecto que más les ha gustado, y la recaudación lo que se haya recaudado con las entradas, que son 10 euritos, para cenar, que no está nada mal, más una aportación que va a la Universidad Europea, donará esa cuantía, más también una membresía de Impact Hub, más también un curso sobre cómo presentar tu proyecto en público que impartirá Antonella. Bueno, esos serán los premios, y la verdad es que os invito mucho a venir porque es un evento bastante entretenido, lúdico, y nos lo pasamos bastante bien. Y la tercera parte, digamos, de esta semana es un punto de información sobre los premios Jóvenes Emprendedores Sociales, que empezó ayer, que está durante toda la semana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Está aquí, en esta parte de aquí de la biblioteca. Y aparte de que sea un punto de información sobre los premios Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad Europea, también queremos que sea un punto de información para jóvenes emprendedores, donde además de la información sobre los premios, que es un poco lo que nos trae aquí y cuya convocatoria finaliza dentro de muy poquito, pues podemos saber sobre otros recursos, otras herramientas que está haciendo la gente, otros jóvenes, y yo creo que puede ser, o sea, lo proponemos como una puerta al emprendimiento para aquellas personas, aquellos jóvenes curiosos que les pica el gusanillo y que no saben por dónde empezar, ¿vale? Así que si conocéis a alguien, yo os recomiendo mucho que se pase por aquí y que hable con las personas que están en el punto. Y bueno, ahora vamos a empezar internacionalmente con Joel Adrians, que Joel, aquí presente. ¿Nos oyes, Joel? Sí, sí. Bueno, nosotros te escuchamos perfectamente. Bueno, pues Joel es director del programa Youth Action Net, que es de lo que se nutre en cierto modo, de los premios Jóvenes Emprendedores Sociales, y que es un programa de la International Youth Foundation. No sé si, bueno, y Joel, que está en Ecuador ahora mismo. Así que buenos días, Joel. Y buenas noches a ustedes. Bueno, con Joel
Me voy a sentar ya. Y buenas noches a ustedes. Bueno, ahora te veo un poco mal, pero yo tengo unas cuantas preguntas para... Bueno, antes de empezar con las preguntas, ya que estamos tan poquita gente y que esto es un ambiente tan relajado, pues vamos a aprovecharlo. Así que os animo a casi si, con tu venia, Joel, si te parece, a que intervengáis si os parece en algún momento, ¿vale? Entonces, si tenéis algo interesante que aportar, pues tenemos aquí varios vídeos. Yo voy a empezar con una pregunta muy cortita, bueno, y lo mismo, obviamente, a los miembros de la mesa redonda. Voy a empezar con una pregunta muy facilita, que es que me expliques qué es Youth Action Network, qué significa ser uno de sus fellows y la vinculación exacta con los premios Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad Europea. Listo, gracias. Buenas noches a todos. Realmente es un placer estar Listo, gracias. Buenas noches a todos. Realmente es un placer estar aquí compartiendo a pesar de la distancia, ¿no? Yo soy estadounidense, radicado en Ecuador, trabajo en toda la región latinoamericana y en España. Y para contestar la pregunta, Youth Action Net es un programa de la International Youth Foundation, la cual es una fundación sin fines de lucro que trabaja para impulsar el desarrollo juvenil a nivel internacional. Y Youth Action Net como programa tiene la misión de fortalecer y ampliar el impacto de los emprendimientos sociales liderados por jóvenes a nivel mundial. Y a través de nuestros programas locales y globales, Youth Action Net proporciona capacitación, financiamiento, apoyo y oportunidades de networking para emprendedores sociales entre los 18 y 29 años de edad. Y ejecutamos este programa en alianza con socios locales, empresas, ONGs, gobiernos, y cofundamos los premios Jóvenes Emprendedores Sociales junto con la Universidad Europea y la Fundación Laureate como un programa nacional de Youth Action Net. Entonces el premio está basado en nuestro modelo y está conectado con una red internacional que implica acceso a recursos especializados, oportunidades de apoyo y al mismo tiempo es parte de algo mucho más grande a nivel internacional. Pues muchas gracias. Y al mismo tiempo es parte de... Lo que nos trae aquí, el acento lo estamos poniendo en los jóvenes. Estamos hablando de emprendimiento social, pero en particular estamos hablando de emprendimiento social juvenil. Este término, ¿qué es ser joven? ¿No? Uno puede ser joven con 60 años. Entonces, es muy difuso y dependiendo de los programas, hay programas que establecen unas determinadas edades, otros que establecen otras determinadas edades. En el caso de los premios Jóvenes Emprendedores Sociales de la universidad, ya hemos dicho que son los 30 años, pero me gustaría preguntarte, más allá de ese límite de edad que es útil para programas como este, ¿qué crees tú que caracteriza al joven emprendedor social? Bueno, para clarificar, ¿no? Todos los programas que pertenecen a la red de Youth Action Net, bueno, para clarificar, ¿no? Todos los programas que pertenecen a la red de Youth Action Net, trabajamos con este rango de edades, ¿no? De 18 a 29 años de edad. Eso porque enfocarnos en esa población exacta nos permite hacer un trabajo que corresponde a sus necesidades, ¿no? Y hemos visto que realmente es una población de mucho, a pesar de las diversidades que hay a nivel mundial. Entonces, población, ¿no? ¿Cómo son los jóvenes emprendedores sociales? Lo que hemos visto en España, pero en muchos otros países donde tenemos presencia, es que es una población caracterizada cosas. Menciono como ejemplo una facilidad para probar cosas nuevas y romper con modelos establecidos, mayor tolerancia al momento de asumir riesgos, una facilidad para adaptar tecnología
una apertura hacia modelos financieros no tradicionales para iniciativas sociales, por ejemplo, empresas sociales. Las organizaciones o iniciativas lideradas por estos jóvenes, en general, son organizaciones flexibles, veloces, son capaces de hacer mucho con pocos recursos. Y muchas veces son más horizontales a nivel de estructuras. También muchas veces estos jóvenes tienen necesidades compartidas, necesidades comunes. Entre ellas, la oportunidad de desarrollar destrezas y competencias, de conectarse con redes. Puede ser con otros jóvenes, con mentores, con personas que les pueden guiar, conectar con recursos, oportunidades. También necesitan cursos y hemos visto que hay muchas barreras al momento de financiar sus proyectos, ¿no? Entonces eso es algo que queremos cambiar. Y también trabajamos en la necesidad que tienen de ganar visibilidad para sus proyectos y ganar credibilidad como actores sociales. Porque desafortunadamente yo creo que en el espacio social, el sector social, muchas veces no damos credibilidad a los jóvenes por ser jóvenes, ¿no? De hecho es que, por ejemplo, el mundo de negocios, más que todo el mundo de la alta tecnología, yo creo que nadie cuestiona a Mark Zuckerberg diciendo que algún día va a hacer algo grande, ¿no? O sea, él es alguien que está haciendo algo ahora, legítimo. Y queremos ver eso también en el espacio social, que no por ser jóvenes significa que el trabajo que están haciendo es menos, ¿no? Puede ser algo muy innovador y de alto impacto. Entonces, esas son algunas cosas para mencionar. Si alguien tiene que comentar, adelante. Muchas gracias, Joel. Pues, o sea, que digamos que ser joven en estos casos tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y ahí estáis vosotros para intentar paliar esas desventajas. Mi tercera pregunta versa más sobre la escalabilidad de los proyectos. Y yo estaba pensando en casa que hay todos estamos de acuerdo en que uno de los principios que define el emprendimiento social es precisamente que es el impacto social, medioambiental, ese impacto positivo, lo que está en el centro de su razón de ser. Y eso es una ventaja porque, o por lo menos en mi punto de vista, es una gran ventaja porque se trata de un recurso, digamos, infinito. Siempre se puede mejorar y crecer y aumentar ese impacto. Porque otra serie de recursos, pues si hablásemos de beneficio económico, muchas veces es limitado, hay que compartirlo. En cambio, esto facilita unas dinámicas de colaboración muy interesantes, ¿no? Y creo que precisamente en este aspecto de escalar el impacto es donde hay mucho que hacer en generar nuevas fórmulas más innovadoras, más ambiciosas, más creativas. Y leyendo un poco sobre el tema, encontré un estudio muy interesante de una profesora que se llama Cristina Weber, que se llama Scaling Social Enterprises. Y ella establecía 4 modelos de escalabilidad de estos proyectos sociales, que estaban organizados en 2 ejes. Si se podía crecer en solitario, o tenía que haber una alianza con otras organizaciones, y si necesitaba una adaptación o no a esas nuevas realidades. Entonces ella habla de desarrollo de capacidades propias, expansión, diseminación del conocimiento y afiliación, generar alianzas. Entonces, dentro de estos modelos de crecimiento, que para mí es algo que no se ha hablado excesivamente, ¿qué opinas de estos modelos de crecimiento que he comentado? ¿Qué rol juegan organizaciones como Youth Action Network en generar esta escalabilidad de los proyectos y en las diversas fórmulas que existen y que se pueden generar para generar un mayor impacto? De acuerdo. Yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y bastante compleja. Yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y bastante compleja. Sería posible hablar seminarios sobre el tema de cómo... Para comenzar, yo creo que el primer paso, mucho antes de
escoger una estrategia para escalar una iniciativa, es pensar muy seriamente en si de verdad quieren crecer y están dispuestos a crecer. Y habrá un porcentaje de los que fundan iniciativas o proyectos sociales que legítimamente decidirán que lo suyo es profundizar el impacto dentro de su espacio de inicio. Y querrán mejorar siempre su trabajo, pero a lo mejor no están dispuestos a ceder el control o cambiar de forma radical su iniciativa al momento de crecer. Y a lo mejor no quieren perder elementos de su identidad como organización que para ellos son esenciales. Yo creo que eso está muy bien. No toda iniciativa social necesita ser la más grande, ni tampoco fuera de su contexto. Muy personal, ¿no? Iniciativas pequeñas y medianas puede ser igualmente efectiva como unas pocas iniciativas. Al mismo tiempo, habrán otros casos en que el modelo o el modelo social realmente prestan para llegar a la escala. Realmente prestan para llegar a la escala. Y es deseable y tipología de estrategias de crecimiento para escalarse, a que hizo referencia Mikkel, que este autor Weber. Yo creo que puede ser muy útil, ¿no? Porque nos ayuda a lo mejor a entender bien cuáles son las opciones. Si pensamos en esas 4 opciones o estrategias de crecimiento que mencionó, básicamente son 2 ejes, ¿no? De decisión que son claves. Un eje es, o una pregunta central, si es que vamos a crecer en solitario o junto con otros. Y el otro es, vamos a adaptarnos. Dependiendo de tu respuesta, vas a tener una estrategia un poco distinta, ¿no? Y al momento de escoger esa estrategia, yo creo que hay algunas preguntas claves para a lo mejor tener en la mente. Uno es cuánto control estoy dispuesto a ceder para conseguir el impacto final, ¿no? Y yo no creo que haya una respuesta correcta o incorrecta. No hay un juicio de lo mismo, ¿no? ¿Cuánto control estoy dispuesto a ceder? Por otro lado, ¿qué elementos de mi iniciativa estaría dispuesto a transformar o hasta perder? ¿Y cuál estoy haciendo que no cambio para nadie, ¿no? La otra pregunta que a mí me parece clave es ¿qué tan rápido quiero o necesito crecer para escalar de forma exitosa? Porque obviamente hacerlo solo es un proceso de crecimiento que es más lento, ¿no? Y hay hasta ciertas situaciones en que o tienes que crecer muy, muy rápido o lo más probable es que se va a quebrar, se va a cerrar la iniciativa, ¿no? Porque hay una oportunidad, una ventana que hay que aprovechar y que no es un tiempo muy amplio, ¿no? Bueno, que era sobre cuál es el rol de programas o iniciativas como Youth Action Net al momento de escalar iniciativas sociales. Yo creo que se puede resumir en que estamos trabajando para crear un verdadero ecosistema estamos no solamente nosotros, yo creo que hay una diversidad, ¿no? Pero que todos estemos trabajando para incentivar el emprendimiento y la innovación, para minimizar o a lo mejor eliminar barreras existentes, para ofrecer apoyos claves que ayuden a crecer y profundizar el impacto, que faciliten la colaboración, el flujo de información y que estamos trabajando para movilizar recursos de la forma más productiva y eficaz. Porque yo creo que con esas condiciones
podemos tener un sistema que es muy posible emprender, es deseable emprender, y que los que tienen ideas y modelos exitosos pueden crecer de la forma que piensen que es necesario, ¿no? Yo voy a hacer un par de comentarios también al respecto, que me ha parecido muy interesante lo que has dicho de cuánto estoy dispuesto a ceder de mi idea por alcanzar un mayor impacto. Creo que ahí hay una pelea dentro de cada emprendedor entre el objetivo, un poco de ego que siempre está presente en todo el mundo y es muy interesante. Hay a mí una cosa muy curiosa ya que estamos en el Hub, de Impact Hub, es que yo admiro muchísimo a la persona que fundó todo esto, porque esa persona ya no está, o sea, en un momento dado supo soltar su idea y dejar que creciese y que se expandiese y se replicase. Y no supo ponerse a un lado, viendo que esa idea ya había tomado una inercia y crecía sola y que ya no era necesario. Y me parece una decisión muy, muy valiente. Y en cuanto a las organizaciones, también cada vez están surgiendo más iniciativas, creo que son extremadamente necesarias. Estamos en un espacio que forma parte de una red, de un ecosistema también que está presente en todo el mundo y sí que creo que hay que fomentar en ambos campos, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado. Nosotros, por ejemplo, y esto es de manera muy sucinta lo comento, Impact Hub, el nodo de aquí, o sea, no Impact Hub Madrid, pero hay 6 Impact Hubs que integran un programa que se llama BENISI, que es a nivel europeo, que lo que pretende precisamente es acelerar 300 emprendedores sociales de toda Europa, pero fomentando su crecimiento y su réplica y su conexión con otras organizaciones que estén haciendo su transferencia de conocimiento. Y creo que es algo que las instituciones están empezando a pensar y a cómo generar y cómo aprovecharse precisamente de esta apertura que tiene el emprendimiento social, que lo que busca es la consecución de un mayor impacto y no tanto repartirse el botín, que tampoco lo vamos a poner así de cruel. Pues ya para finalizar, Joel, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. Me cortas. Tú que conoces jóvenes emprendedores sociales en todo el mundo, que vienes aquí a España, que estás en Ecuador y que visitas diferentes países, además eres estadounidense, ¿qué características reconoces en todos y cada uno de los emprendedores que definirías como esencial? Y luego me gustaría que los participantes de la mesa hiciesen un comentario al respecto, si se identifican en esa característica que menciona Joel. De acuerdo. Yo creo que primero hay una diversidad de gente que es tremendo, ¿no? Yo he conocido en este rol con el Youth Action Net a personas de Turquía, Nigeria, Indonesia, India, todas partes de América Latina, ciudades urbanas de los Estados Unidos, y cada persona viene de una realidad distinta. Al mismo tiempo, definitivamente comparten ciertas cosas. Entre ellas, o sea, el estar dispuesto a probar y experimentar. Ser capaz de imaginar un mundo mejor y de proponer soluciones, no solo identificar problemas. Yo creo que otro tema es, otra cosa que une a estas personas emprendedoras es ser apasionado, ¿no? Realmente están haciendo lo que están haciendo porque es algo que les urge, algo que viene desde más adentro de sí mismos, ¿no? Y también son personas con un tremendo deseo de aprender y crecer, aunque eso signifique en algún momento fracasar o ser vulnerable, ¿no? Porque al momento de comenzar uno de estos procesos vamos a equivocarnos en algún momento,
y es la única forma de seguir adelante, ¿no? Yo creo que finalmente otra cosa que tengo en la mente, ¿no? Es esa apertura para co-crear, para soñar con otros, ¿no? Yo creo que todas las personas emprendedoras tienen un tremendo deseo de compartir, de conocer lo que están haciendo los demás, de contar lo que han hecho ellos. Entonces, esas son algunas cosas, ¿no? Y yo creo que al final es lo que permite que una persona de un lado del mundo, ¿no? Son cosas transversales que van mucho más allá que la cultura o el contexto específico. Para mí una cosa que has comentado, que si yo me tuviese que quedar con una de ellas, es la pasión, que es muy aplicable a todo tipo de emprendimiento, ¿no? Pero yo creo que sí que el creértelo firmemente, el que te dé igual, el que yo estoy haciendo esto porque de verdad me gusta, me apetece y no voy a estar preocupado. Si quiere puede ir un poco de la mano de tomar riesgos que has comentado, pero yo hago esto porque lo disfruto, porque es lo que quiero hacer. No sé si... Esta es la última pregunta para Joel. Ahora es cuando la gente interviene, participa, hace comentarios. Sí, ¿debes tener? Hola. Vale. Yo quería hacer algo un poco arriesgado, ya algunos me conocéis. Yo quería hablaros del salmón y el pan de centeno, que es lo que he comido hoy por la tarde. Y os quería hablar de eso porque es como muy tarde por la noche y hay gente con los brazos cruzados, algunos que ya no podemos más mantener los párpados abiertos. Entonces os quería invitar a hacer una cosa súper rápida. Si podéis voltearos, os miráis un segundo y le contáis a la persona al lado que habéis comido hoy rápidamente y os presentáis: hola, yo soy Lorena, he comido esto, y luego a la otra persona al lado y ahora os cuento mi opinión. Os dije que era un poco arriesgado, lo podemos hacer. Venga, 30 segundos. Bueno, vale, se acabó el tiempo ya. ¿Bien? Estamos como un poco más despiertos, ¿no? Vale. Bueno, era un poco arriesgado, pero yo creo que es necesario. Yo me he estado viendo un poco. Bueno, hola, soy Lorena, todos nos conocemos. Para mí, como decía Joel, para mí la pasión es fundamental, ¿no? Y sobre todo me gustó esa frase que decías de un emprendedor social no puede no hacerlo. Y en mis años de experiencia, emprendiendo proyectos propios y también apoyando a jóvenes emprendedores sociales, yo creo que eso es la primera frase que oigo salir de la boca de los jóvenes emprendedores sociales, ¿no? Y aún cuando no saben que son jóvenes emprendedores sociales. Cuando se acercan a una entidad o a una institución por primera vez y dicen: tengo una idea, quiero hacer algo. ¿Y por qué? Pues porque no puedo no hacerlo, ¿no? Me levanto todos los días y quiero cambiar algo. Y para mí eso es fundamental. Y si tengo que sumarle una cosa, pues para mí sería el tema de la visión, ¿no? Que no es solo la necesidad de transformar, sino tener una visión transformadora de eso que quieres lograr. Y tener, quizás esto viene muy de la filosofía de Ashoka, con quien colaboro desde hace ya mucho tiempo, pero de tener esta visión de lo que quieres lograr, ¿no? Y eso también es parte del motor que te va guiando hacia, bueno, a levantarte todos los días y a encontrarte con mis problemas, pero seguir tirando adelante. Yo creo que una característica que compartimos todos los emprendedores es que somos políticamente incorrectos. O sea, nos gusta romper el status quo, ¿no? Parece que todo sigue igual, que a mucha de la gente le da igual y se quedan en el sofá viendo cómo las cosas ocurren, ¿no? Tienen ideas pero no las llevan a cabo.
y quizás sus ideas pues, rompen con lo que es socialmente correcto, ¿no? Pues yo creo que los emprendedores nos caracterizamos por marcar lo que es socialmente correcto, o sea, definirlo nosotros mismos, no dejarnos por las definiciones, y llevar por las definiciones sociales de lo que dice la sociedad o lo que la gente piensa de nosotros, ¿no? Sino que simplemente somos políticamente incorrectos y no mantenemos el status quo, sino que nos dedicamos a romperlo. Yo creo que eso marca, o sea, yo no he visto ningún emprendedor que no cumpla esa característica. Yo creo que un emprendedor social cuando empieza no lo sabe que lo es hasta que más tarde descubre pues, que es un mundo y que detrás hay más personas que se dedican a lo mismo. Y sobre todo, yo creo que la característica que más marca es romper el miedo, a ser capaces de decir esa idea que he tenido, eso que quiero hacer, tampoco es una locura. Y aunque no entre dentro del sistema, tal vez sea una cosa que sea beneficiosa para el entorno o para el mundo si queremos ir más lejos. Y eso sigues pensándolo y llegas a un momento que piensas en esa típica frase de cuántas cosas perdemos por miedo a perder y intentas pues superar esos miedos y sobre todo el otro día creo, no sé si era un taxista o alguien me lo comentaba, me decía que son personas que hablan mucho con otra gente, que me decía que es más difícil hablar contigo mismo que con otras personas, ¿no? Y es muy importante conocerte y sobre todo romper esos miedos que creo que de alguna forma es la característica del emprendedor social. Yo estoy de acuerdo con vosotros y de hecho creo que los miedos no los tenemos que romper, o sea, los miedos no los tenemos que adoptar, o sea, que al principio no tenemos miedo, no es algo que vamos adoptando y que nos van cargando encima y que al final pesan mucho. Pues si no nadie quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a Joel, pues Joel, vamos a... Bueno, ha sido un gusto compartir en esta primera parte. Bueno, ha sido un gusto compartir en esta primera parte de la transmisión en vivo, streaming, y entonces con mucho deseo de escuchar de los cuatro, y les invito a todos a seguir en contacto que es Youth Action Net, yendo a nuestra página web que es www.youthactionnet.org. La página IYF Foundation es www.iyfnet.org, y pueden seguirme en Twitter en mi nombre @JoelAdrians, y con mucho gusto seguir en contacto, seguir trabajando. Me considero parte de la comunidad de emprendimiento en España, y me encantaría conocer a más de ustedes y seguir esta relación. Entonces, adelante, mucha suerte en el resto de la conversación y voy a estar conectado por internet. Ahora, que he sido un poco mal educado, voy a presentar a los componentes de esta mesa redonda. Y bueno, primero tenemos que anunciar que tenemos un pequeño cambio, que nuestra componente femenino aquí ha cambiado y va a ser Alejandra Calvo, pero bueno, ha habido un pequeño percance familiar y no nos puede acompañar. Pero tenemos... Ahora lo presento. Así que empezando por la izquierda, y esto lo tengo que leer porque tenéis unos currículos muy nutridos. Mohamed El Amrani, que posiblemente la habré pronunciado mal. Gracias. 21 años, presidente de la Salsa de Convivencia de Roses, responsable de proyectos de cooperación internacional en Marruecos para la ONG IDEM, y periodista de proximidad en diferentes medios como en Por la Televisión y colaborador del programa Directe 4.0 de Radio 4 de Radio Nacional y ganador de la 5ª edición de los premios Jóvenes Emprendedores Sociales. Muy buenas tardes. Bueno,
Carlos ahora nos echa una mano. A su derecha, Luis Iván Cuende, 18 años, en 2008 creó el sistema operativo libre Asturix como alternativa a Windows o Mac. En 2010, Asturix fue elegido uno de los 20 proyectos más innovadores de Europa en el Campus Party, y en 2011 lanza con su equipo Asturix 3, el primer sistema operativo con reconocimiento facial. Ese mismo año gana el premio de mejor programador de Europa, menor de 18 años, y crea Ola Labs, que fue un fracaso, en el mejor término, en el mejor sentido de la palabra, y ahora ha lanzado su proyecto Cartwheel y parece que tiene otro proyecto entre manos. A su derecha, bueno, buenas tardes, Luis. A su derecha, Eric Palomares, mexicano, 28 años, licenciado en mención honorífica en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO de México, maestro en Desarrollo, Innovación y Cambio por la Universidad de Bolonia, actualmente estudiante de doctorado en Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y de la Universidad Complutense de Madrid, y está actualmente redactando una tesis que habla sobre la necesidad de promocionar el emprendimiento social y el filantrocapitalismo como soluciones a la crisis económica actual. Ha sido también investigador en varios centros y ha sido ponente en numerosas universidades, y también ha trabajado en el sector público a nivel local en el gobierno de Guadalajara como innovador público. Y a su derecha, Lorena Silvestri, que nos acompaña como fichaje de última hora. Y bueno, Lorena es buena amiga, es emprendedora social y colaboradora en el programa Ashoka Jóvenes Changemakers, y una tía muy maja y con mucha fuerza y con unas ideas estupendas. Luego paso mi currículum por email. El de verdad. Bueno, pues vamos a empezar, que a esto hemos venido. Ahora voy a empezar con una preguntita que es bastante fácil y, bueno, previsible más que fácil. Que era, ¿qué factores creéis que influyen a un joven o a una joven a decidir tomar la decisión de emprender con impacto social? Y el orden de preguntas, no tenéis que contestar todos a todas, ni mucho menos, ¿vale? Ahora sí soy. Vale. Yo creo que una de las cosas fundamentales es la experiencia personal, ¿no? Lo que comentaba antes yo, el de poder identificar algo en tu entorno y que muchas veces eso que identificas no lo identificas porque vas paseando por la calle y lo ves, sino porque lo vives en primera persona, ¿no? Porque le pasa a tu madre, a tu padre, a tu hermano o a ti mismo, ¿no? Entonces, pues creo que uno de los grandes motores de los emprendedores sociales es la experiencia propia de vivir o de enfrentar un problema y en vez de decir, bueno, el mundo es así, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Decir, vale, pues vamos a buscar una solución. Yo lo llamo pasión o amor, yo creo que con todo bastante junto, ¿no? Y yo creo que simplemente esas ganas que tienes de hacer cosas, esa inquietud que hay gente que la tiene, hay gente que no sé si se hace o se nace, pero... Y aparte de esa inquietud, ¿no? Que obviamente no se le escribir algo bien porque simplemente son ganas de hacer cosas y ganas de cambiar tu entorno, que se puede venir, pues, como comentaba, de la experiencia personal, ¿no? Como antes comentamos. Aparte de esos factores, hay factores más personales, ¿no? Por ejemplo, uno de los factores que hizo que yo empezase con el tema de emprendimiento es que me aburría en clase. O sea, lo mío no fue una iluminación estilo masacre horror, sino que me aburría en clase y bueno, dije, voy a hacer algo con mi vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que el factor principal es tener algo dentro que te dice, haz algo, o sea, levántate, aprovecha tu día y cuando te vayas a dormir, pues piensa, oye, he hecho algo por el mundo, o por ti mismo, aunque sea. Yo creo que a veces, según mi visión, todo empieza cuando te das cuenta que un problema es un problema porque realmente tiene una solución, y cuando empiezas a desarrollar esas soluciones que ves a los problemas y ves que funcionan, es donde ves que la capacidad que tenemos las personas para resolver y cambiar un poco el entorno, pues es más de lo que creemos.
Y entonces pues somos capaces de ir poco a poco progresando y tener una confianza en nosotros mismos para poder seguir solucionando más problemas. No, yo tengo idea, que para algo soy liberal. Yo voy a aportar también mis cosillas. A mí, lo que has dicho antes, Moja, de que muy poca gente, muy pocos emprendedores sociales saben que lo son hasta que no se lo dicen, a mí eso me parece algo muy significativo. Quiero decir que quizás esa es una de las características, es que no necesitas que nadie te lo diga, es que te sale y te pones a hacer cosas. Y también con lo que decía Luis, ¿no? Esa inquietud por ponerte a hacer cosas antes de que nadie te diga que es factible, tú las haces porque te salen. Y luego, si lo unes con una motivación que mucha gente tiene, que todos tenemos un poquito en el fondo, que hay quien la deja que se desarrolle más o menos, que es por hacer un mundo mejor, que eso lo tenemos todos. Quizá no pensamos en cambiar el mundo a 5.000 kilómetros de distancia y lo que estamos pensando es cambiar el mundo a la gente que te rodea, pero ya hemos visto, y lo comentaba Joel, que las iniciativas no tienen por qué ser, desmitifiquemos, ¿no? Un poco el emprendedor y también el emprendedor social que de un plumazo lanza una iniciativa que cambia el mundo entero. Desde luego que es estupendo y que hay que fomentarlo, pero hay muchas iniciativas, y además tengo que admitir que es una cosa que me gusta reconocer en los premios Jóvenes Emprendedores Sociales, porque también valoran eso. Valoran ese impacto que no tiene por qué ser la idea súper innovadora, el nuevo Facebook, sino que es esa confluencia de gente, de jóvenes que tienen ganas y quieren cambiar las cosas. Bueno, la segunda ya empezamos a meternos un poco más en profundidad y bueno, como todo emprendimiento, solamente un pequeño porcentaje de ideas luego se llevan a la realidad, ¿no? También es muy típico esto que cada vez yo creo que se va desmontando más, de que el emprender es una genial idea, ¿no? El mundo está lleno de geniales ideas que nunca se han llevado a cabo o que se han intentado llevar a cabo y que han fracasado. Y solamente de ese pequeño porcentaje de ideas que se intentan plasmar, que se convierten en un proyecto, en un emprendimiento, solamente un pequeño porcentaje también consigue trascender en el tiempo y consigue permanecer. Y esto también me parece muy significativo. Entonces, os quería preguntar a vosotros cuáles son las principales causas que habéis detectado, también por vuestra experiencia personal. ¿Cuál es ese momento crítico en el que la mayoría de los proyectos terminan sucumbiendo y cuáles son las principales barreras que os habéis encontrado? Honestamente me siento, bueno, primero es que me siento en la crisis de los 30 adelantado, ¿no? Sobre todo con tanto joven, pues me han metido ahí en la crisis de que me empiezo a sentir viejo. Y sobre todo también, pues que al final, yo sobre todo lo que hago es estudiar, leer, mientras hay gente que se está cambiando el mundo, yo estoy leyendo. Para que esto sea útil, pues la idea es tratar de sistematizar esa información que voy leyendo. Y yo he encontrado un grave problema, que era un poco lo que decías de los emprendedores sociales, porque es como que hay una camiseta que se la queremos poner ahora a la gente. Es decir, yo no sé si hubiera existido el término emprendedores sociales, cuando Gandhi existió hubiera sido un emprendedor social, pero como no se llamaba emprendedores sociales en ese entonces, pues no le llamamos a Gandhi emprendedor social. Ahora claro dirán que sí, cuando quieren reconceptualizar. Entonces, este término como es tan vago, después quizás podremos debatir un poco más por qué puede ser tan vago, tiene que ver también con las características, porque a mí me recuerda mucho a las discusiones que hay entre liderazgo, ¿no? Quizás quienes hayan estado en algunas clases de eso, es la eterna discusión de las escuelas de negocios, si se es líder o se hace un líder, ¿no? Claro, cuando vienen estas discusiones en las escuelas de negocios, pues por supuesto ellos creen que se hacen los líderes, porque por algo están usualmente cobrando las escuelas de negocios. Entonces, sin embargo, ya lo mencionaba, no recuerdo el nombre de Joel, una palabra mágica que era ventanas de oportunidad. Entonces, una de mis principales críticas que tengo a este tema es que los emprendedores sociales sobre todo vienen mucho cuando se ha empezado a poner de moda en las escuelas de negocios. Pero esto de gente haciendo cosas
cosas buenas por la sociedad, pues insisto, tiene toda la vida. Y en lo que yo he tratado de recorrer, ¿no?, otros tipos de literaturas, de ciencia política, de políticas públicas, de sociología, pues me he encontrado otras pistas, que son las que espero poder compartirles. Y es que una de ellas es que no es que haya problemas que buscan soluciones, sino es que hay soluciones que buscan problemas. Es decir, uno tiene una idea y va un poco ahí con ella, trabajando, y de repente aparece lo que él ha llamado como ventana de oportunidad, ¿no? Aparece algo que hace que sea necesaria esa cosa. Para poner un poco el ejemplo con nosotros. Si la buena idea del software libre hubiera venido hace 25 años, que no todos teníamos una maquinita de estas, que hoy parece que todo el mundo tenemos un ordenador personal, pues no hubiéramos valorado, como hoy lo valoramos, el tener acceso a otro tipo de software distinto al de Microsoft, al de Mac, ¿no? Entonces también tiene un poco que ver con la época. Esta idea de las ventanas, ¿no? Entonces en realidad no es tanto que sea el tipo con la buena idea, sino muchas veces que se presenta la oportunidad y que la gente va trabajando con una idea, con un compromiso, que yo también coincido que es un compromiso personal, o sea que tienes a un familiar que tiene autismo y estás trabajando por el autismo, pero de repente se pone de moda el autismo y entonces empieza a tener, digamos, financiamiento. Esto es otra cosa que me parece peculiar y que tiene que ver con quién se dedica a esto. Yo tampoco creo que sea solo porque te afecte personalmente, ¿no? Yo fui a una escuela de jesuitas y aunque sea la iglesia, me queda claro que los jesuitas también te metían un poco ahí la cuestión social. Entonces, yo no necesitaba tener a alguien en silla de ruedas para que me molestara que en las banquetas de México no haya rampas, ¿no? Es una cuestión, digamos, de que te lo digan, o que tu madre te lo diga, entonces, tampoco creo que tengas que vivirlo personalmente. Yo creo que es una cuestión de tu entorno, de tu familia. Y la otra tiene que ver con la posibilidad de lograrlo. Y esto también hay que reconocerlo porque si yo, por ejemplo, no tengo dinero para desarrollar mi idea desde el principio, yo no puedo dedicarme a lo que me gusta, sino que tengo que estar trabajando todos los días en un supermercado, o sea, solo estoy hablando de cualquier tipo de trabajo que sabemos hoy que es esta palabra que se ha puesto de moda, precario, ¿no? Y yo no la conocía hasta que llegué a España, cosa curiosa veniendo de México, ¿no? Peculiar, pero bueno, ¿no? Si vives en condiciones precarias, quizás no tienes el tiempo o la oportunidad de decir, pues mira, yo me aburrí en la escuela porque no lo necesitaba, pero si hay alguien que quizás está currando por las tardes para estudiar por las mañanas, pues está en otras condiciones, ¿no? Esto yo creo que abonaría a desmitificar la idea del emprendedor social. Y yo creo que esto es importante porque yo creo que hacemos poco favor a la sociedad si les damos esta especie de aura de personas iluminadas que se les ha ocurrido esto y además han tenido la capacidad de... Porque aunque sea cierto que hay buenas ideas, también me queda claro que no lo han hecho ustedes solos, por ejemplo, y que puede haber alguien, habemos mucha gente que... Voy a contar una anécdota. Yo a Lorena la conocí en un curso de facilitadores de Ashoka, ¿vale? Entonces, de las primeras cosas que, como han visto, ella le gusta interactuar, entonces nos puso una línea ahí del 1 al 10 y decía, ustedes párense según lo innovadores que se sientan, ¿no? Del 1 al 10. Pues ya se imaginarán que todos los que estábamos en el salón pues se peleaban por estar en el 10, ¿no? Yo era el único que estaba ahí con el 3 o el 4. 2,5 en realidad, bueno, pero ahora ya me siento más innovador. Esto lo que quiero decir es que habemos gente que quizás queremos cambiar las cosas, que no tenemos la gran idea, quizás tampoco tenemos la energía para estar volcados todo el tiempo, pero que quizás les pueda ayudar a algunos de ustedes a prepararles el café mientras les ocurren las nuevas ideas, ¿no? Por caricaturizar. Entonces, solamente esto para decir que pues esta idea del emprendedor social y las características particulares, pues a veces pareciera que estamos tratando de meterlas a un saco, y en esto me parece que hay un juego de doble camino con los premios, con cuáles son las características para que te premien. Y ahí también a veces me parece que hay una cuestión, y es cómo cuentas tu historia, ¿no? Por ejemplo, yo, como lo habrán podido notar, me enrollo mogollón. Entonces, yo quizás a un jurado ahí o a un juez, pues ya posiblemente dirá, yo ya no he entendido de qué va su idea. Entonces, y puede haber otro que haya tomado cursos de retórica, que la retórica tampoco hay que verla como mal, ¿no? Tampoco, sino que lleva toda la vida, de retórica, de persuasión, que dirán, mira, este tipo hace un storytelling
es la palabra también de moda, hace storytelling, o hace que apareciera de repente, hace un buen storytelling, entonces ya por eso es un emprendedor social, ¿no? Y eso yo creo que también, y ya no me rollo más. Bueno, la verdad es que estoy completamente de acuerdo en varios puntos, ¿no? Bueno, pues primero, el software libre lleva ya unos, pues no sé, desde que había ordenadores más o menos como esta sala de grandes existiendo, o sea, se ha puesto de moda últimamente, pero la verdad que ya bastante tiempo. Estoy completamente de acuerdo en lo que has comentado del aula que se crea ahora con los emprendedores, ¿no? Aunque tampoco voy a hablar mucho de ello porque creo que hay luego una pregunta que es precisamente sobre la moda de los emprendedores, todo el mundo es emprendedor ahora, todo es genial, todos podemos cambiar el mundo y ser presidentes de Estados Unidos. Pero bueno, también estoy muy de acuerdo y me gustaría comentar un poco más el tema de que los estudios te quitan mucho tiempo o impiden que puedas emprender, ¿no? Yo al principio, cuando empecé, tenía muchísimo tiempo porque era primero de la ESO, creo, es un curso muy sencillo y tenía mucho tiempo. Pero después, cuando fueron pasando los años, pues mis notas fueron bajando, mi motivación fue bajando y yo personalmente, bueno, tuve la suerte de que tengo unos padres que siempre me han dado mucha flexibilidad y que, pues yo les decía, papá, mamá, voy a suspender, o sea, prefiero focalizarme en mi proyecto, en lo que me gusta, en vez de aprobar, ¿no? Y al final, pues acabé con notas muy buenas, acabé aprobando, eso sí, pero bueno, el caso es que yo tenía unos goles bastante claros y tenía el apoyo paterno. Hay gente que no tiene esos goles tan claros, que no arriesgan tanto, se centran en los estudios y tampoco tienen apoyo paterno como para no centrarse en su proyecto, ¿no? Porque tampoco, si ellos no creen en su proyecto, sus padres tampoco, su entorno cercano tampoco creen en el proyecto, pues lógicamente se van a centrar en los estudios. Sí que estoy completamente de acuerdo. Y luego me gustaría añadir algunos otros factores. En mi caso, la pérdida de pasión repentina por los proyectos ha hecho que fracase bastantes veces. O sea, empiezo un proyecto, todo va genial, reúno los cofundadores, tenemos una idea, todo perfecto, bonito, pero luego llega un punto en el cual pues simplemente te desmotivas, porque quizás era una idea pues para desarrollar en una semana, 2 semanas, quizás un mes, pero no una idea con la que te has enamorado a largo plazo, ¿no? O sea, es realmente como en las relaciones, o sea, te puedes plantear una relación en plan por una semana o en plan para serio, ¿no? Entonces, es bastante similar, ¿no? Y yo he tenido muchas relaciones de esas de 1 mes o 2 meses, 3 meses, pero que luego simplemente acabas perdiendo la pasión y se acabó. Es un picaflor, que se supone. No, bueno, a ver, no, o sea, no, pero... Hacemos el tema, sí. Me refiero a temas de proyectos, no tengo tanta suerte, pero... Bueno, en fin. Y otro tema que sí que me ocurrió con Asturis, que fue mi primer proyecto, que estuve como 4 años con él, más o menos, fue que me desmotivé mucho porque yo veía cómo aportaba algo de forma gratuita, porque Asturis era 100% gratuito, vamos. Yo, de hecho, cuando empecé no tenía ni idea de lo que era emprender, no tenía ni idea de lo que era un modelo de negocio, así que prácticamente fue un instinto de... cojo el software, lo hago, lo subo ahí, que la gente se lo descargue, ¿no? Pero no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero una vez que tuve idea, que me pusieron una etiqueta de emprendedor social y todo eso, como comentábamos antes, me fastidiaba mucho ver cómo había gente que rechazaba mi proyecto, aún siendo completamente desinteresado, libre y gratuito, ¿no? Igual también tuvo que ver algo con que España es un país donde hay bastante envidia, donde es como el deporte nacional, y donde si sobresales un poco, pues ya la gente intenta echarte para abajo, ¿no? Y tuve muy mala suerte con eso. O sea, al final el proyecto acabó siendo más popular en Rusia, Sudamérica, que en España, porque pasaba de desarrollar para España, porque es que había rechazo. O sea, me acuerdo alguna charla cuando tenía como 13 años o algo así, en la Universidad de Oviedo, porque bueno, yo soy asturiano, que vivo aquí en Madrid, y recuerdo que con 13 años pues ya había gente como que iba a la charla a, entre comillas, reírse de mí, y yo me quedaba como, a ver, si no te gustan, te lo descargues, pero no sé por qué tienes que venir de aquí a meterte con un chaval de 13 años que estoy en segundo de la ESO, que es que mis primeras charlas eran así detrás de la mesa, que no me atrevía ni... Entonces yo creo que la envidia también influye y es un factor muy importante que deberíamos de verdad concienciarnos para eliminarlo y erradicarlo lo antes posible. Yo creo que, utilizando un poco el símil de Luis Iván, el proyecto, tomas una relación con el proyecto, ¿no? Y llega un momento peligroso que abandona la figura y el símil que utiliza Luis Iván de persona y se convierte en monstruo. Y es un monstruo que has creado y está fuera de control, ¿no? Y no eres capaz ya de controlarlo y sigue creciendo y no eres capaz de mantenerlo tan controlado como eres capaz. Pues ahí entra un poco el tiempo para reflexionar sobre si el equipo que tienes es válido, porque ya no válido, sino que
un poco cohesionado para que sea capaz de controlar ese monstruo e intentar de alguna forma liderar de forma horizontal, pero manteniendo esa filosofía inicial del proyecto y que siga su curso de una forma positiva. Es decir, a lo que me refiero es que a veces la idea se va de tus límites, funciona, pero para seguir creciendo pues hay que tener una visión más de futuro y tal vez al ser jóvenes a veces esa visión de ser capaces de ver 10 o 5 años más adelante es complicado. Que yo quería justo aportar a lo que decía y luego Moja de la dimensión personal de los proyectos, ¿no? Y esto además lo escuché a Diego Hidalgo, ganador de los premios GES, en una jornada de la Universidad Europea hace mucho tiempo, y decía que con todo este boom que hay del emprendimiento social, parece que los emprendedores sociales han pasado a ser solo eso, ¿no? Emprendedores sociales. Y se olvida la dimensión personal y se olvida que el emprendedor o la emprendedora y el proyecto no son necesariamente lo mismo, ¿no? Y la vida pasa, y entonces hay momentos en los que te enamoras, te desenamoras, como decía Luis Iván, hay momentos en los que se muere tu abuela, se te escapa el perro, consigues el trabajo de tu vida que nunca pensabas que ibas a conseguir, y yo creo que eso también es parte de los procesos naturales de los proyectos, ¿no? Y tiene que ver también con las ventanas de oportunidades que comentaba antes Joel. A veces las ventanas de oportunidades son para el proyecto y a veces son pues, para tu vida personal. Oye, pues me voy a casar y me mudo a China. Entonces, creo que eso es algo que también hay que aprender, ¿no? Que no todos los proyectos son para toda la vida, no todos los proyectos son escalables, transferibles. A veces hay que decir, we had a good run, ¿no? Ha salido bien, lo hemos disfrutado, ha sido bonito y hasta aquí hemos llegado. Y creo que eso es importante y tenemos que asumirlo con naturalidad y tenemos que asumirlo como éxito y no como fracaso. Es decir, pues ahora me toca otra cosa. Un poco lo que me quedo de lo que habéis comentado es que precisamente ese componente tan personal y tan que sale de dentro es lo que le da vida y al final lo que lo puede matar, entre comillas, que suena un poco mal, ¿no? Porque al final si pierdes esa pasión, es interesante. Me voy a hacer una pregunta, porque como he visto que Eric está muy interesado con la moda de emprender, pues había una pregunta relacionada con la moda de emprender. Y bueno, el que emprender está de moda es algo que no podemos negar, constantemente vemos tanto a nivel público en los espacios, cartelerías, apoyo al emprendedor, programas de emprendimiento, ayudas al emprendedor, etcétera, etcétera, presentándolo siempre un poco siempre por un actor muy guapo, muy guapa, y así como muy sonriente, que parece que le va todo muy bien. Y luego, en paralelo, han surgido un espectro de organizaciones privadas, algunas llevan mucho tiempo, como Asoka, pero que de repente igual se les está dando, tiene más visibilidad, que están poniendo el foco en el emprendimiento social, que están generando programas de apoyo al emprendimiento social y que están catalizando la inversión, que me parece muy interesante, hacia el emprendimiento social. Entonces, ¿qué análisis hacéis de este boom? Del emprendimiento, en concreto, ¿qué análisis hacéis del boom del emprendimiento social? ¿Y qué pensáis que ha sucedido? ¿Por qué de repente en los últimos años se habla tanto de ello? Bueno, pues yo creo que viene un poco del contexto histórico, del momento, ¿no? Que estamos en una situación complicada y donde hace falta ese optimismo, ¿no? De tirar hacia adelante nuevas ideas y además ser capaces de generar dinamismo económico que de alguna forma pues no deja de ser importante para el momento que estamos atravesando. Yo creo que de alguna forma es eso, es el momento histórico, ha coincidido esta coyuntura económica que de alguna forma nos ha perjudicado, pero igualmente hay que aprovecharlo para dignificar un poco el emprendimiento, hay que defender el emprendimiento ya sea social o no, pero ser capaces de ser críticos y ver si existen, si va en paralelo el emprendedor con las leyes, si va en paralelo con las ayudas de las administraciones, el ecosistema,
yo creo que hay que aceptar que esa figura del emprendedor es vital para poder dar un poco de luz en el momento en el que nos encontramos, pero a la vez hay que ser capaces de pedir que el emprendedor tenga las herramientas suficientes, que a veces parece que veas luz al final del túnel, pero en verdad es otro tren que viene en contradirección, y hay que ser de alguna forma optimistas, pero críticos. Yo estoy completamente de acuerdo, incluso para ser un poco más políticamente incorrecto, añadiría que es toda una estrategia del gobierno de Rajoy para salvar una escuela. No, lo digo completamente en serio, si podéis pensarlo, ¿por qué justo ahora? Bueno, aparte de los motivos históricos del paro y todo eso, es una forma muy bonita de decir, me lavo las manos, yo aquí he hecho lo que he podido, vosotros emprender y hacer cosas, ¿no? Y más o menos los proyectos suelen fallar, bueno, sabes si fallan o no durante 2 años más o menos, que es lo que le queda a esta legislatura, ¿no? 2 años, pues bueno, más o menos cuadra, ¿no? Así que yo creo que parte por eso. Se veía ya venir desde hace tiempo y me siento algo culpable porque yo era de los que antes decían como que hay que enseñar emprendimiento en las escuelas, el emprendimiento tiene que ser una parte muy importante de la vida de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no me refería a esto, o sea, no me refería a hacer reality shows de emprendimiento, que es justo, pues, como, digamos, muy mal hecho, ¿no? O sea, me refería a enseñar en las escuelas, no a hacer un salón de luxe del emprendimiento. Y me hace mucha gracia porque, vamos, yo lo que os dije antes lo digo completamente en serio, porque es una estrategia del gobierno. De hecho, estuve hace más o menos un año y pico con un socio mío en la Moncloa, con el Comité de Asistencia Estratégica, creo que era, de Rajoy. O sea, no tengo nada que ver con PP, ¿eh? Quiero aclarar eso, ¿vale? Quiero aclarar eso. Pero no sé, me llamaron porque, bueno, lo típico, mola estar con emprendedores jóvenes, hacen una foto contigo, es como todo muy, muy guay, apoyamos el emprendimiento y todo eso. Pero me siento culpable porque yo creo que todos hemos sido parte de esto. Quizás se nos ha malinterpretado, o sea, yo por lo menos no quería que ocurriese lo que ha ocurrido ahora, que es una burbuja, realmente no es una forma de favorecer el emprendimiento, sino que es una burbuja y hay un montón de gente lanzándose, invirtiendo dinero y tiempo en proyectos que seguramente no vayan a salir adelante. Yo estoy metido en el tema de emprendimiento tecnológico y veo que hay mucha gente haciendo, yo qué sé, redes sociales para gatos. Y lo digo completamente en serio, comparadores de seguros. Cuando hay 20 comparadores de seguros un año en España ya. Entonces, y esa gente recibe inversión y se lo creen y se creen que van a ser el próximo Mark Zuckerberg y se ponen que son CEO de no sé qué empresa y dentro de un par de años va a explotar y no sé qué pasará. Pero la gente tendrá menos dinero, la gente habrá perdido un montón de tiempo y estaremos todos peor, sin más. No sé, tengo bastante miedo, la verdad. Entonces, perdona, y desde la ley del emprendimiento ni hablamos, ¿no? Después de esto que has dicho. No, es que me parece, o sea, sí que lo miré y demás, pero no me parece que... Añade como parches, pero todo lo que es el sistema en España está muy mal. O sea, he creado una empresa en UK, bueno, creé primero una SL con 15 años y me arrepentí completamente porque es un proyecto. O sea, es horrible. Bueno, y menos mal que la parte, digamos, complicada la llevó mi socio. Yo le decía que peñazo a Alberto, me dedicaba a hacer eso. Pero la siguiente empresa, Kawi, la creamos en UK porque es que son unos 70 euros y la creas en 3 horas. Entonces, bueno, con mucha ley que apliquen, lo que falla es el sistema de base. Entonces, que lo sigan parchando, yo no le veo mucho sentido, vamos. Tenías ganas. A ver, primero, esto es como cuando uno va a ver una película con alguien y aunque hayas visto la misma peli, pues puede que al de lado le guste y a ti no, ¿no? O que haya entendido una cosa que tú entendiste otra cosa. Esto es básicamente el análisis de la realidad, ¿no? Cada quien tiene su percepción y mucho de ello depende de los lentes analíticos con que lo veas. Es decir, todo el mundo, y quien lo niegue, Keynes solía decir que quien niegue que lo ve desde unos lentes analíticos seguramente está bajo el influjo de un economista ya muerto. Entonces, todo el mundo lo vemos desde una perspectiva, la asumamos, la reconozcamos. Entonces, yo quizás, para que esto no sea solo una crítica mía, que ya has hecho tú la parte que yo quería hacer, hablar mal de los malos, yo quizás les ofrecería 3 versiones, al menos, ¿no? 3 de todas las que podamos hacer. Y con, digamos, 3 polos distintos, y a partir de eso podríamos discutir si queremos. La primera versión, que sería, digamos, la cuestión más... primero la cuestión académica, de por qué está de moda,
que mucho tiene que ver con las escuelas de negocios. A partir del 2002, 2003, la Ivy League, no sé si les suena esto, pero básicamente son las universidades estas que salen en las películas de Estados Unidos, que son famosas sobre todo por eso, y algunas universidades en Estados Unidos, Oxford, Cambridge, abren sus centros especializados de emprendedurismo social, ¿no? Es decir, abren unos centros de investigación y cursos de maestría. Esto es muy peculiar porque esto también nos ayuda a entender las cosas y vemos en dónde se abrieron. Por ejemplo, la gran mayoría los abren en sus escuelas de negocios. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, la escuela de Stanford la abre en su facultad de filantropía. Entonces, cuando usted leen cosas de emprendedurismo social de Stanford, tiene mucho que ver con todo lo que han trabajado de filantropía. Cosa que es distinto si lo ven desde la Universidad de Austin, Texas, que cuando inició, lo hizo además muchas de ellas con premios. La gran mayoría de cuando inician con sus centros inician con premios, y estos premios están financiados por las multinacionales. Por ejemplo, el de Austin, Texas está financiado por Dell, la empresa de ordenadores que tiene ahí su sede. Entonces, empieza a haber ahí una relación muy peculiar, que va a haber unos, digamos, la versión de derecha, si le quieren llamar así, que le van a llamar a esto filantrocapitalismo. Que esto, la primera vez que yo escuché la palabra, pensé que era una de estas palabras que se pueden corear en las manifestaciones de cualquier tipo de marea, de cualquier color, pero resulta que no, es un adjetivo que estos mismos, me refiero a los empresarios que se reunieron. Hay un libro que se llama así, Filantrocapitalismo, que si ustedes lo buscan en Google, les aparece además el relato de que se juntaron 5 empresarios, estos los más ricos, creo que es el departamento de Rockefeller, y dijeron, ya estuvo bueno, y ahora vamos a tener que resolver nosotros las cosas. Entonces, está esta versión, digamos, de este 1% que les ha entrado una especie de conciencia social que quiere resolver las cosas. Esto lo podemos discutir, ¿no? Hasta el momento creo que no he hecho ninguna, no me he posicionado, estoy siendo muy académico, ¿no? La otra versión, que digamos sería en el otro extremo, llamaría esto filantrocapitalismo, ¿no? Que sería la izquierda. Lo que diría esto es que esto solamente es un síntoma más de las contradicciones internas del capitalismo. Es decir, que a partir del 68, donde vencen o se posicionan algunas reivindicaciones sociales en la ecología, el feminismo, los marginados, desde luego la poscolonialidad, ya nadie puede negar que hay crisis ambiental, ¿no? Ya nadie puede negar ahora calentamiento global, bueno, nadie excepto alguien del Tea Party en Estados Unidos, es eso. Nadie puede negar eso, nadie puede negar la pobreza, es decir, ya hay un reconocimiento a que hay problemas sociales, ¿vale? Entonces, lo que te dice esta versión del capitalismo cultural es que el capitalismo tiene una capacidad de adaptarse, de adecuarse a las circunstancias y seguir lucrando. Y entonces lo que ha hecho es adaptar esta crítica, y el ejemplo de esto ustedes lo ven en Starbucks, o al menos quien habla de esto, que es la Box-Sisek, habla del Starbucks y te dice, ahora resulta que el Starbucks, que ha destruido la mayoría de las cafeterías locales y que además está acabando con la producción de café porque lo compra en circunstancias de desventaja para los cafetaleros, ahora te dice que no, que lo compra en comercio justo y que además si pagas una botella de agua ahí, te está salvando a no sé quién. Entonces ahora resulta que estos se están salvando. Esto sería, digamos, una versión del filantrocapitalismo, del capitalismo cultural, que diría que se está poniendo de moda porque lo necesita el capitalismo para seguir subsistiendo. Y luego está la otra, que me parece más truculenta, me refiero a que es más difícil de pillar, que es la institucional. Porque entre estos dos polos están los objetivos del milenio, están las instituciones, está de repente Obama, que crea su oficina de innovación social, que esto es muy peculiar porque Obama, o en el caso de UK, con los laboristas, que no es que sean gobiernos de izquierda, pero tienen que plantearse una distinción frente a los gobiernos de derecha, de Reagan, de Thatcher, de todo esto que ya conocemos. Dicen, ¿cómo le hago para no? O sea, ¿no? Tampoco dejo de ser este gobierno, ¿no? Tampoco me voy a volver Cuba, que les encanta decir eso, ¿no? A estos que hablan desde este lado, ¿qué quieres decir a Cuba? Pues, ¿cómo no ser Cuba, pero tampoco ser como ellos, ¿no? Entonces, se han inventado estas cosas que hoy hemos visto que se les han desbordado porque no puedes, digamos, lidiar con esas contradicciones. Pero que se ha instalado en
en las Naciones Unidas y en el discurso institucional de los manuales, el manual de Fraquetti, el manual de Oslo, que está en la OCDE. Entonces, de repente ves una cosa ahí muy rara, ¿no? Que te va marcando un discurso institucional alimentado por muchos académicos, esto debo de decirlo, que están ahí porque estás ahí, porque si tú teorizas acerca de la PA, nadie te va a pagar, pero si tú la PA me refiero a la plataforma de por hipoteca, pero si tú teorizas acerca del emprendedurismo social y la OCDE, pues te forras. Entonces, hay estos tres elementos que tienen como, sí me parece como base la crisis, que hoy es innegable, pero hay unos que lo hacen para sostener un modelo económico que es el capitalismo, y hay otros que dicen que esto forma parte de la misma subsistencia de este sistema que hay que desmontar, me parece, entre otras cosas. Ahora me toca a mí. Bueno, Eric y yo tenemos una conversación abierta en Facebook sobre los distintos modelos del emprendimiento social, pero bueno, no voy a discutir ninguno porque además me encanta toda la parte académica y todo lo que las personas como Eric pueden aportar, ¿no? desde el punto de vista académico. Yo por mi parte sería como la contraposición absoluta de lo que acaba de decir Eric, no porque no esté de acuerdo, sino porque mi trabajo es absolutamente práctico y pragmático. Yo desde hace 3 años me dedico a apoyar el emprendimiento social juvenil. Todo esto, citando a Charo Valle, creadora de la red de aprendizaje y servicio de España, también emprendedora social de Ashoka, que decía en una de estas conversaciones que sí, que está de moda la etiqueta de emprendimiento social, pero es otra etiqueta. Es otra etiqueta que ahora le estamos poniendo a un montón de cosas, como decían antes los chicos, pues gente que toda la vida ha trabajado en algo y que hoy le estamos llamando emprendimiento social. Y resulta que esa etiqueta se ha puesto súper de moda. En mi opinión pragmática y sencilla, hay que aprovecharla. Está muy bien criticarla, está muy bien pedir más, pero también hay que aprovecharla. Las personas que nos dedicamos al mundo social desde hace mucho tiempo siempre nos hemos quejado que no se nos da visibilidad, que no se nos dan fondos, que no nos ponen en el centro del foco, ¿no? O que no nos suben a un escenario, y ahora tenemos escenarios de sobra, y ahora tenemos focos de sobra. Que es verdad que la mayoría, y en eso estoy súper de acuerdo, son para poner la camiseta y tomar la foto, sí, pero entonces aprovechemos esas oportunidades para tomarnos la foto y para partir de allí profundizar y, como ha dicho Moja, que me ha encantado, dignificar lo que llevamos haciendo durante muchos años, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, más allá de seguir exigiendo y más allá de seguir estudiando y más allá de seguir mejorando, creo que es fundamental también aprovecharlo. Y bueno, y quizás es una visión muy simplista, ¿no? Y muy pragmática, pero yo creo que también es importante. ¿Me voy a apuntar otra cosa? Sí, lo del reality show, que me encanta, ¿no? Que es verdad, o sea, existen reality shows de emprendimiento. No sé si ya han sacado el de emprendimiento social, creo que todavía no, en versión reality, pero bueno, saldrá pronto. Y bueno, si una persona lleva 30 años currando en su proyecto y haciendo emprendimiento social y hoy le pueden dar 30.000 euros por salir a un reality, pues mira, habrá que valorarlo. Si esa persona con eso puede seguir siendo fiel a su compromiso y a lo que quiere lograr y profundizar en su impacto, pues me parece que también se puede hacer, ¿no? Por supuesto. Pequeño matiz. Este matiz también lo aprendí aquí en las asambleas. No sé, un matiz, no tengo nada de decir. Estoy contra ti, pero lo digo de manera polite. A ver, estoy absolutamente... Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el ayuntamiento, yo inicié en el gobierno, en el Instituto de la Juventud, y ahí intenté hacer cambios innovadores. Yo me acuerdo cuando iba a conferencias de académicos, yo decía, es que qué aburrido. Porque además tenía esa idea de que este tipo solo se la pasa leyendo y que no sabe pues, lo que significa estar ahí en la calle. Entonces, pero luego, después de trabajar unos años, dije, mira, en una de esas no me haría falta leer un poquito. Y me he puesto a leer y creo que he aprendido un par de cosas. La primera de ellas es que es cierto que hay muchos académicos que no conectan con la práctica, pero también es cierto que no todo es así. Es decir, que hay muchas reflexiones que se fijan en la realidad, ¿no? Y en esto, por ejemplo, solo como un matiz, una de las cosas más interesantes que está generando los premios, sin quererlo, esto lo digo en inglés, como una especie de conclusión de la tesis, es que al pedir que haya narrativas para ganar, ¿no? Esos storytellings que hacen, resulta que se está poniendo también de moda el tema de storytellings para aprender, ¿no? Nosotros aprendemos, de lo mejor, si yo les traigo aquí un paper de 40 páginas sobre la historia de él, van a decir, primero,
a ver cuándo tengo tiempo para leerlo. Pero o sea, está claro que es mucho mejor si viene y te lo cuenta. Entonces, ¿no? Esto es como hemos aprendido toda la vida a través de, ¿no? de metáforas, de cuentos, y eso. Entonces eso está claro. Y eso está así, teorizado, ya hay mucha academia que está dedicando a eso, analizar la realidad de relaciones. Ahora, dicho esto, decir que las reflexiones críticas lo que hacen es hacer la reflexión crítica y teórica sin verla o sea, lo que tú llamas como pragmático, no deja ver, me parece, lo que es fundamental de la crítica. ¿Qué es lo que te dice la crítica? La crítica lo que te dice es, para tener el caso de los premios, tratando de aterrizar a lo pragmático, no me digan teórico y académico, es que solo se pueden premiar 10, ¿vale? 10 al año, solo 10. Y puede haber un 11 que también molaba, que también era importante, pero que a los jueces, al juez que le tocó evaluar en ese momento con los lentes que estaba viendo y bajo los problemas que él creía que eran, él o ella creía que eran importantes, pues dijo, mira, como yo solo puedo, porque tengo esta manzana que solo se le puedo dar a uno o a otro, no puedo partirla, pues ni modo, se la doy a este, ¿no? Dejando otros. Esto es una cosa grave, gravísima, que hay que reconocer porque hay que buscar cosas que yo no he visto en la literatura, si quieren llamarlo, vamos, en lo que se está generando. Yo no he visto que haya una especie de repechaje, ¿no? De segunda vuelta, de decir, bueno, y están estos otros que no han ganado, pero también molan mogollón y que vamos a hacer un crowdfunding. O lo hacía y luego no están otros. Pero eso es lo de menos. Lo que me parece importante reflexionar, y si no nos damos cuenta de eso, nos estamos perdiendo de la crítica fundamental, es que, por ejemplo, aquí al colega Bill Gates jamás le va a dar un duro. Jamás. Y el problema es que cuando de repente le rascamos a esto el 1% y le rascamos a quién tiene el dinero y por qué, y cuáles son los problemas y cuáles son las causas de esos problemas, pues nos damos cuenta, que entiendo la crítica, nos damos cuenta que en una de esas están premiando solo aquellas cosas que no les tocan el bolsillo. Es decir, Bill Gates te va a premiar por que hagas algo para la salud, ¿no? Pero jamás te va a premiar, insisto, en un tema de software libre. Esto es muy peculiar. Hay un premio a la CEPAL, esto no lo digo teóricamente, hay un premio a la CEPAL con la Fundación Kellogg, que es muy grande, sobre innovación social, los últimos 10 años, hay unas cosas bellísimas, y tenían 7 categorías. De las 7, una era soberanía alimentaria. Yo dije, esto, claro, esto me va a callar el hocico. Kellogg, ¿saben? La de los cereales, que todo el mundo sabemos, Monsanto, transgénicos, compra precios, todo esto, mira, va a callar. Están, pese a que en eso luego se están premiando. ¿Saben cuántas hay premiadas de soberanía alimentaria? Pues así, silencio. Eso es lo que hay premiado. Hay unas cosas bellísimas de salud. Entonces yo digo, ¿qué acaso no hay experiencias que pudieron haber premiado? Yo, para quedar bien frente de las cámaras y que si después que me quiere contratar y yo me encuentro en la absoluta pobreza, me puedan contratar, pues dejaremos la pregunta abierta, ¿vale? Lo único que creo que es importante es reconocer esto, o sea, no es una cuestión de pragmatismo, por supuesto, esto está financiado por Santander. Yo creo que no tengo que decir nada de Santander. No hay nada más que decir de Santander que no se sepa. La cuestión es que hay que reconocer que el señor jamás va a financiar algo sobre vivienda social. No lo va a hacer, no lo van a hacer, ¿no? O sea, y que alguien me diga, sí, sí lo van a hacer. Pues le diré, mira, habla con Lorena que te lo voy a explicar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante, solamente, o sea, que lo importante es la crítica, ¿eh? No es mi caso, estoy solo dando las posturas académicas que hay, o teóricas que hay al respecto, ¿eh? Te doy la palabra, pero no se puede convertir en un partido. Bueno, ya he dicho que esto no lo traemos del Facebook, ¿eh? O sea, una de las cosas que quería decir era, por una parte, que no estaba contraponiendo la academia al pragmatismo, sino que estaba también volviendo a esa dimensión personal del emprendedor social que lleva tanto tiempo reclamando ciertas cosas y que ahora que se empieza a destinar recursos y a poner el foco, hay que aprovecharlo. Y esto que has dicho del repechaje me ha gustado mucho, y esto que has dicho de las bases, ¿no? A la hora de dar un premio, es súper importante, porque hay que saber que las entidades, los premios, las fundaciones, todo lo que hay por detrás, tienen unos ciertos recursos limitados y que evidentemente tienen una agenda con la que promueve estas financiaciones, ¿no? Y todo joven, toda persona que se acerca a buscar una financiación en un banco, en un premio o en el fondo de inversiones de la banca de Teruel, no lo sé, tiene que saber lo que hay por detrás, ¿no?
y tiene que saber hasta qué punto compromete o no su visión, su misión y lo que quiere conseguir. Y esto del repechaje es importantísimo porque es una de las cosas que hemos hablado constantemente, ¿no? Del ecosistema que en algún momento no encajo para esto o no quiero encajar para esto, pero sé que tengo otra oportunidad que va más acorde con mis compromisos, con mi ética, con lo que quiero conseguir, y entonces voy a ir a buscar mi apoyo y mi financiación allí y no aquí. Y creo que algo importante de lo que está pasando ahora es que se abren opciones. No todas son óptimas, no todas van a ser acordes a tu ética o a lo que quieres conseguir, pero hay más. Y creo que eso también es importante. Una súper pequeña cosa, con el repechaje y los premios jóvenes emprendedores, no existe una cosa como la segunda oportunidad, o sea, la mención de honor, no sé cómo se llama, pero sí que existe y hay muchas experiencias en las que la gente se presenta una vez y al siguiente año y al siguiente año. Y por ejemplo, la ganadora del año pasado, que fue Hanna, era la segunda vez que se presentaba y fue la ganadora con mención de honor, como puntualización. No, yo también una cosa muy corta. Hay un concepto que se está ahora gestando que se llama infoxicación, que es la intoxicación e información. Yo creo que, aparte de todo esto, uno tiene que ser capaz de no estar afectado por esta intoxicación de información, esta infoxicación, y sacar unas propias conclusiones, ¿no? Que cada uno es capaz e inteligente por su propio pie de poder decidir dónde llevar a cabo sus acciones. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si no nos parece mal. Y bueno, la verdad es que me voy a comer unas cuantas preguntas. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Bueno, una de las cosas que ha quedado claro en esta pregunta es que el fomentar el espíritu emprendedor, o lo que ahora se llama espíritu emprendedor, que efectivamente existe desde el principio y que es muy positivo para la economía y que a determinados momentos nos puede interesar a estamentos políticos, no es la solución. No vamos a conseguir, es una especie de parche, y no vamos a conseguir que se generen nuevas generaciones, digamos, emprendedoras con todas las buenas características que tienen. Entonces, ¿dónde está la base de todo esto? Bueno, pues como lo que habéis dicho, y desde luego mi punto de vista, que está en un proceso, es un proceso mucho más largo que viene de tu proceso formativo desde que eres pequeño. Y dentro de este proceso formativo, y puesto que estamos en un evento que organiza la Universidad Europea, es una universidad, y quería preguntaros qué papel creéis que juega la educación formal. Además, bueno, ahora mismo no sé si estáis, bueno, tú estás dentro de, claro, tú estás muy metido dentro de esta educación formal, no sé si otros estáis, desde luego habéis pasado a mayor o menor grado. Entonces, ¿qué pensáis o cómo pensáis que hay que fomentar este emprendimiento y hay que trabajar este emprendimiento desde las instituciones académicas, y estoy hablando, bueno, académicas y educacionales? Yo sinceramente creo que aquí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque a pesar de que el emprendimiento se está poniendo de moda y el emprendimiento social se está poniendo de moda, ninguna de estas cosas tiene un peso verdadero en el colegio, en las escuelas, en las universidades, y siguen siendo como el departamento un poco marginal, ¿no? Y si tú vas a un colegio a ofrecer un programa de emprendimiento, una formación de emprendimiento, te dicen, vale, pero déjame ver dónde lo meto, ¿no? Porque hay cosas importantes que hacer. Entonces, a ver dónde te encajo. Y bueno, y creo que como comentaban antes mis compañeros, y volviendo al tema de la crítica, desde las entidades se hace lo que se puede, con el poco margen que deja lo formal y lo institucional, pero que se necesita una reestructuración completa y un repensar para qué educamos. Porque creo que realmente estamos educando clones sin capacidad crítica y sin dimensión personal. Y creo que todo lo que tiene que ver con emprender, bien sea un negocio o emprendimiento social, tiene que ver con la educación de la dimensión personal, ¿no? Y el realmente hacer creer a la gente de que tiene la capacidad de ser y de hacer lo que quiere, mucho más allá de lo que
lo que se establece en el sistema, bien sea educativo, económico, lo que sea, que creo que lo comentaba antes Iván, ¿no? Que decía, hay que ser políticamente incorrecto y reaccionario, ¿no? Y no nos enseña eso, nos enseña lo contrario. Yo creo que pasamos un poco, ahora que les comentaba de las escuelas de negocios, yo lo que he visto es que también tiene que ver con eso, ¿no? Mucho de lo que hay de posgrados y eso ha nacido o tiene su auge en las escuelas de negocios. Esto es bien peculiar porque si tú te fijas en los perfiles de los emprendedores, los llamados superemprendedores, de repente ya no son necesariamente gente que estudió administración, ¿no? Administración pública, sino que ya se reconoce la interdisciplinariedad, ¿no? Arquitectos, psicólogos, diseñadores, sí, se reconoce que es necesario como otros conocimientos, pero se sigue enseñando, esto sería bajo el principio axial, pero eso suena muy mal, o sea, bajo las mismas dinámicas económicas, es decir, para que me entiendan, criterios como eficacia o eficiencia, mercado y oferta, ¿no? Demanda y oferta, no sé, ganancia, que son todos términos pensados desde la economía, que no está mal. Yo estudié la maestría en economía y luego me cuesta decir, sí, bueno, me dicen, los economistas no saben nada. Bueno, sí, pero hay economistas y luego estamos los que también hacemos crítica de la economía y tampoco está mal. Pues así, lo que yo he visto, ¿no? Es una especie de vacío, no de vacío, pero como que aún faltan los programas educativos de las universidades o de las escuelas de negocios reconocer estas otras, o sea, un poco esto que les he contado. Por ejemplo, yo les he dicho lo de la filantropía en Stanford, pero Harvard, por ejemplo, inicia un premio de innovación, pero en la escuela de gobierno. Entonces, esto es bien peculiar porque lo que hacen es recoger los debates que ha habido a las políticas sociales. Entonces, esto es, digamos, una trayectoria que ha habido a las políticas. Por ejemplo, preguntaban hace rato de lo de la ley esta de emprendedores. Entonces, hay un montón de gente que ha pensado y ha criticado por qué funciona o por qué no funciona. Es una visión de políticas públicas que puede retroalimentarse, es que da otra visión. Lo del storytelling, por ejemplo, a mí me parece fascinante. Y cuando alguien me viene a contar el storytelling, les digo, vale, guay, ¿sabes? Siempre he buscado a alguien que me explique el postestructuralismo, que es de donde nace. Sí, vamos, ¿no? El giro lingüístico, ¿no? De ahí viene, ¿no? El giro narrativo, el estructuralismo, los estructuralismos, los 80, los 90, ¿no? De ahí viene, vamos. Yo me imagino que si me hablas del storytelling y vas a hacer un coaching de storytelling, pues me imagino que sabes pues, del giro narrativo y de todas esas cosas. Sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo único que quiero decir con esto es que hace falta, solo como lo que yo he visto, frente a lo que he leído y lo que he estudiado, es que hace falta como introducir discusiones de otras disciplinas. Es decir, se reconoce la necesidad de ver otras cosas, pero no se reconocen discusiones que hay en otras disciplinas. Es decir, cuando vemos psicología, todos creemos que vas a estar tumbado en un sillón y que va a haber alguien al que le estás hablando, cuando la psicología tiene sus propias discusiones, que no es lo mismo, o que esto de la construcción, la construcción social de la realidad, que parece ya una cosa dicha, pues que tiene sus orígenes en vez de Luhmann, sociología, psicología. Entonces, yo solamente creo eso, que ha tenido un impulso muy grande desde las empresas, por lo que ya he dicho, el filantropicapitalismo, desde las empresas, desde los negocios, esta alianza de grandes multinacionales, premios y escuelas de negocios, que están pues perdiendo de vista un montón de discusiones ya muy avanzadas y muy trabajadas desde gente que trabaja temas sociales, ¿no? Y que no está mal incorporarlos. Esto ya con esto acabo, esto de ventana de oportunidad, por ejemplo. Nosotros tenemos un problema en el español y es que emprendedor, nosotros emprendedor lo vinculamos inmediatamente a empresario. Y esta palabra yo, por ejemplo, la utilizo mucho, la leo mucho en inglés como entrepreneur, pero como policy entrepreneur, emprendedor de políticas públicas. O sea, yo todo el tiempo lo he leído como policy entrepreneur. Entonces, cuando yo leo entrepreneur, yo tengo un concepto absolutamente distinto al empresario que quiere ganar dinero, que es el que luego hay que esforzarse por aquí trabajar, ¿no? Entonces, lo de las ventanas de oportunidad está trabajado muy bien en políticas públicas, ¿no? Kingdom, Multiple Stream, un montón de cosas que están ahí, que dan alternativas y estrategias para los policy entrepreneurs, que yo creo que no estarían de más que se incorporar, y que creo que no se incorporan.
Bueno, voy a hacer un pequeño matiz sobre lo que has comentado y luego voy a extenderme bastante más porque el tema educativo me toca bastante la moral y me gustaría ser más políticamente incorrecto incluso que antes sobre ello. El pequeño matiz es sobre el tema académico. O sea, yo soy una persona muy poco académica, siempre he aprendido por mi cuenta, a base de ensayo y error, o sea, ensayo y error, y luego volver a intentarlo y al final que salga bien las cosas. Y es sobre el storytelling, o sea, estoy de acuerdo en que al final la gente no sabe muy bien de dónde vienen las cosas, pero tampoco creo que sea necesario saberlo. O sea, por ejemplo, ahora me he puesto hace un tiempo a hacer música, porque es divertido y me gusta, y hasta hace 2 días no sabía lo que era una semicorchea. Y en cambio, pues me pasó lo mismo con el software, ¿no? O sea, yo empecé a programar sin saber programar y sin saber código binario, o sea, yo no sé de binario. Entonces, bueno, es un poco ese comentario en plan, mira, a mí el tema académico me pone mucho respeto y tal, pero... ¿Sabes ahora hacer mejores cosas o más cosas ya que sabes de todas estas cosas? No, bueno, sinceramente no las sé. No programo binario, ahí es el tema. Entonces, o sea, hay muchas cosas que la humanidad ha ido evolucionando, que han ido haciendo mucha sabiduría y he pedido construir sobre ella. Pero yo solo me sé la capa de encima, no me sé todo lo que hay por debajo. Y bueno, y pasando al tema del sistema educativo, a mí el sistema educativo me ha hecho bastante daño. Y la pregunta que nos enviasteis empezaba como: ¿qué le falta hoy en día a la educación? Empezaba así, ¿no? Yo cuando la leí justo, mi cabeza la cambió por ¿qué no le falta? Porque yo creo que le falta todo, prácticamente, ¿no? O sea, yo creo que estructurarla por completo, y no solo por el tema de emprendimiento, o sea, que me parece una faceta más de la educación, ¿no? Que la educación debería haber una, no sé, asignatura, o no una asignatura, más bien un planteamiento distinto, ¿no? Pero no solo hacia el emprendimiento, sino hacia creatividad, hacia cambiar un poco el modo de pensar y dejar de ser tan corderitos. Es que no, realmente, y también vuelvo con mis paranoias políticas, realmente es algo que hace el sistema. O sea, el sistema está funcionando bien porque ha sido programado así. Ha sido programado por la gente que controla el planeta. Bueno, son paranoias muy extrañas, pero... no, es que bueno, acabo de escribir un libro y precisamente uno de los capítulos iba sobre la economía y me di cuenta, haciendo un poco de research, no hay que tampoco hacer mucho research porque vas a Google y lo buscas, de que hay 4 grandes conglomerados a nivel mundial que controlan la economía, que tienen bancos gigantescos como Goldman Sachs, JP Morgan, etcétera, que fueron los que causaron la crisis casualmente y que también controlan la mayoría de las empresas de Europa porque tienen muchas de sus acciones. A lo que voy es que el sistema funciona bien y nos programan para hacer algo, en este caso para ser clones y para obedecer, y yo creo que hay que cambiarlo, pero no hay que esperar a que la gente de arriba lo cambie porque no lo van a cambiar porque lo han hecho así. O sea, no podemos pedir al gobierno que lo cambie. Entonces yo tenía muchas discusiones con mis profesores porque yo les decía, el gobierno no lo va a cambiar, y ellos me decían, estoy de acuerdo, el gobierno no lo va a cambiar. Los alumnos no lo vamos a cambiar porque los alumnos estamos alienados, los alumnos nos habéis comido el coco y no sabemos cambiarlo. Entonces yo les decía a los profesores, debéis cambiarlo vosotros. Y entonces me contaban su vida de que no tenían suficiente, bueno, que estaban mal pagados, de que no estaban motivados, de que porque ellos iban a hacer algo si el compañero de al lado no hacía nada y le pagaban lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final ellos me acababan diciendo que si no gustaba que fuese del colegio y ya está, ¿no? Que era una solución bastante drástica, pero bueno, al final la verdad que me apetecía, o sea, tenía que haberlo hecho. Me arrepiento de no haberlo hecho. Pero el caso es que hay que cambiarlo y de verdad hay que romper un poco, o sea, hay que cargarse todo lo que hay ahora mismo y volver a hacerlo de cero. O sea, yo no creo que se haga con parches. Yo no creo, por ejemplo, que el emprendimiento sea una asignatura o que, por ejemplo, lo que han hecho con la tecnología, ¿no? o con informática, que sea una asignatura más. O sea, todo está súper arcaico, haces todo en papel, haces todo con tiza, y luego hay una asignatura donde es tecnología o informática o llamado X, donde hay ordenadores, ¿no? Pues no, o sea, mete los ordenadores en matemáticas, mete los ordenadores en todas partes. Pero no tampoco como están haciendo ahora, por ejemplo, vale, clases virtuales, deberes virtuales, todo virtual, ¿no? Pero luego el modelo de clase sigue siendo el mismo. Un profesor se levanta y es el que dicta, ¿no? Y los demás obedecen. O sea, yo creo que no hay que aplicar parches. Igual soy demasiado extremista, pero hay que hacerlo todo desde cero y ser políticamente incorrectos y cargarse todo y decir esto es una mierda, no sé cambiarlo y punto. Yo creo que... Este café es Moja. Yo quiero introducir una pequeña anécdota sobre Moja cuando... Yo me acuerdo de la última vez, o sea, cuando te conocí, que te pregunté, bueno, ya, ¿y qué estás estudiando? ¿Qué vas a estudiar y tal?
no recuerdo exactamente las palabras que me dijiste, pero me dijiste, ¿ir a la universidad? ¿Y eso para qué? O sea, lo tenías claro, clarísimo, que no pensabas ir a la universidad, o sea, ni siquiera te tentaba, o es una cosa que me dejó patidifuso. Por culpa de un poco del ecosistema, del contexto, de la utilidad, ¿no?, la práctica que tiene. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que a nivel educativo el país se tiene que tomar muy en serio la educación, porque ya no solo a nivel de España, sino a nivel de cualquier parte del mundo, si pensamos en qué es el cambio, a través de qué herramienta vamos a transformar, siempre partimos de la base de que es la educación. En España, por ejemplo, ya que estamos en este contexto, hace falta que las fuerzas políticas se sienten y decidan un plan a largo plazo de educación, porque lo que no puede ser es que cada 4 años cambie un gobierno y cada 4 años se tenga que adaptar todo un país a una ideología o a un plan determinado. Lo que hace falta es que se sienten como hacemos aquí, compartir opiniones distintas y planear a largo plazo, a 10, 20 años o incluso más, qué educación queremos para el país y a qué nivel lo vamos a tratar, y que no sea algo como algo más, ¿no? En vez de una inversión, se entiende la educación como un gasto, y yo gobierno, yo moldearé la educación a nivel de lo que a mí me apetezca y como yo piense. Una vez tengamos esa columna vertebral bien colocada, lo que hay que hacer es superar mentalmente esa fase de la educación de las letras y los números. ¿Tú de qué eres? ¿De letras o números, no? Hay que crear una sociedad de capacidades, ¿no? En vez de, si tú eres de letras o números, ¿a ti qué es lo que se te da bien hacer? ¿Qué es lo que te sientes bien? ¿Cuál es tu pasión? ¿Y en qué te podemos ayudar mediante la educación a desarrollarla? Ya no a nivel de universidad, sino a nivel del colegio, ¿no? Tienen que entender que en un colegio, en cualquier centro formativo, lo que hacen es formar a personas que van a ser ciudadanos del futuro, y en sus manos pues está en el mundo que vamos a tener de aquí un tiempo. Bueno, yo voy a añadir una pequeña anécdota que me gusta, porque a mí posiblemente quien me conozca ya la ha escuchado alguna vez, pero yo he pasado por una universidad pública, la más grande de España, he estudiado Administración y Dirección de Empresas, y yo, sinceramente, de hecho, me gustaría, tengo mucha crítica al sistema educativo universitario. Y como anécdota que me parece característica es que, habiendo estudiado Administración y Dirección de Empresas, en el discurso de entrega de los galardones, del diploma, el decano de Economía nos felicitó a todos y a todas, que lo habíamos hecho, y que ojalá nos encontrase, o cuando saliésemos de aquí, nuestros sueños se hiciesen realidad y acá estamos trabajando o en la administración o en una gran empresa. O sea, ni siquiera mencionó como una posibilidad, aunque hubiese dicho fundando Microsoft, así muy grandilocuentemente, o Facebook, ni siquiera mencionó como una de las posibilidades de éxito el emprender tu propio camino. Y a mí eso me parece extremadamente grave. Y bueno, yo creo que todos coincidimos en que, y una cosa que resalto mucho también, lo que ha dicho Luis, que me parece muy interesante, y es que yo no vería tampoco el emprendimiento como una asignatura. Es que no es una asignatura. Es que emprendimiento es creatividad, es que emprendimiento es dar las clases de otra manera, colocar al profesor y al alumno de otra manera. O sea, es algo totalmente transversal y sería muy artificial y sería un parche. O sea, y además que no me extrañaría nada que de repente el próximo plan universitario, porque el próximo gobierno vaya a regenerar, porque hay que incluir el emprendimiento, esto que tanto hablamos, entonces hay que hacer la clase de emprendimiento. Quitaremos la religión, o la de tecnología, o la de ciudadanía, o estas que van así rotando, y sea la de emprendimiento, y será otro parche para poder decir yo estoy fomentando el emprendimiento, ¿no? Y al final, y lo dejo así un poco abierto, que ahora nos estamos yendo de hora a que participéis todos y todas,
no tengo muy claro, la verdad, o sea, creo que es un cambio tan profundo, tan de base, tan complicado y que tendría unos frutos tan positivos y tan grandes que, hombre, desde luego hay muchas pistas de cómo podemos empezar y hay muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, ahí está la incógnita. Y bueno, voy a pedir un aplauso para todos vosotros y para vosotras. Y la verdad es que tenía como 4 preguntas más, súper interesantes todas, que nos hubiesen dado para hablar muchísimo más. Creo que vamos a dejar para otra ocasión, pero desde luego sí que me gustaría que si alguien tiene algo que comentar, que aportar, algún... Bien. Bueno, rápidamente, felicitaros a todos y a Lorena por estar ahí y por compartir vuestras experiencias con nosotros. Soy Ainhoa Soca, simplemente justo que esta última pregunta de educación me parece fundamental y además luego de estar toda la mañana hablando de eso y de experiencias de educación emprendedora en diferentes partes del país, para hacer un poco casi de publicidad propia, uno de nuestros emprendedores sociales, Pericles, ha sido una de las personas precisamente que llevan más de 20 años desarrollando la educación emprendedora en España y que de hecho consiguió incorporarlo en el currículo formal, o sea, consiguió incidir en la política pública de Asturias y de otras comunidades autónomas con un pequeño detalle que además se ha hablado en el debate, ¿no? ¿Qué entendemos por emprendimiento social? ¿Qué entendemos por habilidades emprendedoras? Y además han salido muchas de ellas, pero es que es fundamental nombrarlas. Esas habilidades, como además estabas hablando, Miquel, o sea, que es liderazgo, resolución de conflictos, trabajo en equipo, o sea, son una serie de habilidades que se deberían incorporar en el currículum, en el sistema educativo. Es todo un debate el tema de si deberían estar en una asignatura propia o no. Pericles es un defensor a ultranza y de hecho quiere hacer ahora mismo una alianza. Si aquí hay defensores, os animo a poneros en contacto con Pericles, porque quiere juntarse con todas aquellas entidades que quieran hacer lobby en el gobierno X, que ahora será PP, luego será el que sea, precisamente para incorporar en el currículo formal una asignatura de educación emprendedora, pero no educación emprendedora como se nos está incorporando ahora de ligar educación emprendedora a creación de empresa y habilidades para crear una empresa, sino que son habilidades para la vida. De hecho, es el punto clave en el que muchas entidades, como Asoka y otras muchísimas que estamos aquí en el llamado ecosistema, que también es otra palabra súper del espacio propio, ¿no? El ecosistema del emprendimiento, que estamos hablando de eso, de habilidades para la vida, que lo vas a aplicar a diferentes niveles, pero que sí que es fundamental centrarlo ahí, que la educación, pues sin duda alguna, hay que trabajarlo, pero también decir que es que se está trabajando desde hace mucho tiempo, pues como Lorena misma ha dicho, Charlotte, fuera de lo formal, pero con estudiantes, etc. Hay muchísima gente, muchísimas experiencias que no se llamaban educación emprendedora, que se llamaban educación para la participación, por ejemplo. Hoy lo hablaba con Pericles. ¿Qué diferencia hay entre lo que tú llamas educación emprendedora y lo que es la educación para la participación, que en España lleva un largo recorrido empezando por movimientos de renovación pedagógica? Me decía, realmente ninguna. ¿Por qué? Porque está hablando de habilidades para la vida. Entonces simplemente quería aportar esta pequeña. ¿Puedo hacer sí, o sea, igual antes pareció que estaba como muy opuesto al tema de la asignatura, pero es un primer paso. O sea, no digo que la asignatura sea algo horrible, es un primer paso y vamos, pero que me parece una persona muy sabia, lo que ha conseguido es impresionante y, o sea, simplemente, o sea, me parece algo genial. No es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería antes de hacerlo, pero que independientemente que parece que estoy opuesto, pero no, o sea, es completamente lo contrario, no entiendo. Sí, bueno, yo quería compartir una reflexión con todos vosotros, daros la enhorabuena por la iniciativa y por estar aquí. Y mi reflexión es un poco negativa, perdonadme, pero es que uno lleva ya muchos años de lucha y muy pocas recompensas. Y es que, perdón Lorena, pero yo creo que el emprendimiento social no está de moda. Debería estar de moda, tal vez, pero no está de moda. ¿Y cómo te lo voy a demostrar? Cuenta, pues, cuántas personas estamos aquí ahora mismo. Si hubiésemos hablado de, yo qué sé, de fútbol, o incluso algunas otras cosas mucho más intrascendentes, ¿no? Bueno, más intrascendente del fútbol es muy poco, ¿no? Habría muchísima gente aquí. Yo creo que la gente como Pericles, a la cual pues yo tengo una relación con
porque yo trabajaba con él también en Bangalore y yo llevaba el tema de autónomos. Y la verdad es que Pericles, yo todavía recuerdo una vez que organizamos una conferencia en Oviedo y fueron 2 personas a la conferencia de esto hace 3 años, creo que fue. Es decir, la gente como Pericles debería de estar ahora mismo venerada, ¿no? O sea, es increíble el trabajo que han hecho, ¿no? Y sin embargo, pues, bueno, de vez en cuando yo conocí a Soka gracias a él, y casi todos lo hemos conocido pues porque le han dado un premio Príncipe de Asturias al fundador, ¿no? Si no, pues pasaría desapercibido, y seguro que si sales a la calle ahora mismo y preguntas a alguien por Soka, pues muy poca gente va a saber lo que es. Desgraciadamente, durante muchos años se ha estado preparando a gente y educando a gente, a clones, para que compitan unos con otros, lleguen arriba solo a base de dejar gente en la cuneta y ganen dinero de forma como sea, y esos son los que triunfan y son los que realmente merecen eso, estar de moda, ¿no? Desgraciadamente, la educación que hemos tenido es lo que está provocando ese tipo de producto final, y algún día tal vez una revolución, se nos junten muchas personas y hagamos un cambio realmente profundo, y este sistema que hemos creado lo tiraremos por completo y haremos uno nuevo. Desde luego, pocas expectativas hay de eso. O sea, que yo creo que cuando hablamos de que está de moda, o sea, me parece súper significativo lo que has dicho de que nosotros estamos aquí, es una moda muy superficial. Es una moda como fue... O sea, sigue siendo una moda, pero no es una moda que haya calado realmente el mensaje a fondo. Por eso sigue siendo muy necesario este tipo de cosas, sobre todo incidir, y por eso yo creo que es interesante también este tipo de encuentros, este tipo de mensajes, para que surjan estas reflexiones más profundas, ¿no? Que no nos quedemos en la superficie de qué bonito, de los carteles, los portes que nos ponen. Y a mí me parece que es muy equivalente a pues, lo que fue la ecología hace... que ya se está pasando un poco de moda. Cuando llegó la crisis un poco ya lo apartó, ¿no? Pero la ecología, de repente, todo el mundo se volvió... O sea, había una comprensión profunda de qué era el ecologismo, de cuál era su impacto, de cuál es nuestro impacto, y se actuaba en consecuencia. No creo. Que la gente de repente empezaba, yo separo, pues yo mira, yo es que de repente me he comprado una cosa que es de bajo consumo, determinadas acciones que son positivas, pero que no iban de la mano de un verdadero cambio profundo. Bueno, sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que mucho menor de lo que nos daban a ver, o de todo lo que resonaba en la televisión, en los medios de comunicación, etc. Entonces ese doble juego que sí, pensando que está de moda, estoy de acuerdo contigo. Yo, retomando un poco el tema de la educación que estabais hablando y de los fallos que hay en el sistema, que creo que ayudan a que no exista el emprendimiento, que no se fomente tanto desde el sistema educativo, es la manera que tienen de examinarnos ya desde los 3 años hasta la universidad, que estamos a punto de salir de ella. Es que desde el principio te enseñan que hay una manera de hacer bien las cosas y una manera de hacerlas mal. Hay un suspenso y hay un aprobado, y hay un 0 y hay un 10. No hay otras maneras de hacer las cosas, no hay otras respuestas. Está quien lo hace bien y quien lo hace mal. Y eso es lo que te enseñan desde que tienes 3 años hasta que llegas a la universidad, que nos estandarizan y nos igualan a todos, y todo está bien o todo está mal. No hay otras maneras. Y creo que es uno de los grandes fallos, y que está muy bien a lo mejor hacer asignaturas de emprendimiento, fomentarlo como sea, pero los fallos están desde muy abajo y llegan hasta muy arriba. Creo que es a lo mejor una reflexión también a tener en cuenta. También quería agradeceros a todas y a todos la experiencia y lo que nos habéis trasladado, que es súper interesante, y también compartir la mía. Bueno, yo tengo el reto de promover el emprendimiento con un proyecto nacional que voy a hacer ahora, y bueno, para mí era súper importante aportar la parte del emprendizaje social y el trasladado de Ciudad Real,
para venir a llevarme un poco todo lo que nos habéis trasladado, que creo que es fundamental. Es súper divertido porque cuando se conceptualiza el proyecto, para quien lo dirija, era un licenciado en económicas, en empresariales, yo soy psicóloga, soy coach y quiero vincularlo sobre todo al contenido. La estructura del proyecto en realidad pues va con lo que estáis hablando de que fuera una moda, de que se intente promover también como salida de la crisis, etcétera, pero bueno, lo que contenía el proyecto fundamentalmente era sobre las fórmulas jurídicas que hay sobre la creación de empresas y poco más, ¿no? Entonces yo también creo que las personas tenemos capacidad dentro para transformar y hacer lo nuestro, que por supuesto es lo que voy a hacer, y trabajar muchísimo desde la parte de las competencias y desde la parte también que creo que también está un poco latente en todos, que es hacer en la vida lo que te hace feliz, que es lo que nos han negado desde el principio, no educándonos formalmente y sobre todo negándolo, que luego habéis hablado del tema de los miedos y los bloqueos, pero bueno, yo el año pasado hice una investigación solo de mujeres emprendedoras y me llenó de satisfacción porque aunque estaban muy golpeadas por la crisis, lo que realmente se puso en valor era que estaban haciendo en la vida lo que les hacía felices a ellas. O sea, que estaba por encima del lucro, incluso de la transformación social, pero orientar tu vida también a lo que sabes hacer, a lo que te gusta hacer. Yo he sido emprendedora, tuve una empresa durante 10 años más o menos, también he sido golpeada por la crisis y creo que hay una experiencia muy importante sobre la que hablar y compartir vivencias y experiencias que creo que realmente le llega a la gente más allá de todos los aspectos formales, ¿no? Y trasladarlas, sobre todo también las experiencias de ensayo y error, de equivocarnos, de cansarte de todo y de tener la oportunidad de fracasar. Fue curioso porque el año pasado me llamaron para que hablara sobre el fracaso empresarial, porque también era un rollo de reality, no lo que estáis diciendo, lo que vende, lo que no vende y por qué te llaman. Entonces, bueno, creo que le tenemos que dar una vuelta a todo esto, pero es una oportunidad para introducirlo, para llevarlo a otros contextos, para hacerlo de otra manera. Para mí era fundamental traer el aprendizaje social y también meter las cooperativas, que estaban súper olvidadísimas, son las hermanas pobres, y entonces bueno, ir introduciendo todo eso y sobre todo dar la oportunidad de que seamos más libres haciendo lo que realmente podemos hacer, tantas cosas que son súper fáciles, que es lo que te sale innato, ¿no? Y dar esa oportunidad como enseñando, porque están como muy bloqueados, no saben hacerlo, ¿no? Cuando le dices a la gente, ¿tú qué quieres hacer? La mayoría de gente se queda así, ¿no? Los jovencitos, y es como que todavía no lo saben. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar ya esta mesa. Terminar, que podemos seguir charlando y con muchas ganas. Me quedo con un montón de preguntas y un montón de tópicos y me daban ganas de saltar y ponerme a hablar durante toda la conversación, así que me está conteniendo mucho. Y además tenemos un montonazo de comida esperándonos detrás, así que bueno, pues vamos a trasladarnos a la mesa, que se quiera quedar, seguir charlando, hacer lo que se llama networking, podéis contarle vuestro storytelling a Eric. y nada, muchísimas gracias por venir. Y antes, recordaros que el jueves hay este evento, se presentan 4 proyectos, si queréis hacer vuestra pequeña aportación, pasaros una tarde aquí entretenida, cenando en familia, también habrá una pequeña charlita muy pequeñita de la ganadora de la edición anterior. Y nada, será aquí el jueves. Y